Nunca he sido un santo, lo admito. Pero si hay algo que jamás merecí, fue la forma en que ella me traicionó. 5 años juntos. 5. Yo aposté todo por ella, tiempo, dinero, amor, hasta sueños que dejé en pausa por verla sonreír. Y ella me pagó acostándose con el tipo que me vendió el anillo de compromiso. Sí, así como lo oyes. Lo supe por error, o quizás por destino. Una llamada equivocada, una voz familiar diciendo su nombre, y un te amo, que no era para mí. No dormí por 2 días. No lloré. No grité. Solo pensé, planeé, y me prometí una sola cosa, ella se iba a arrepentir. Y no iba a tocarla, ni insultarla. No, mi venganza sería limpia, elegante y dolorosa. Porque si ella jugó conmigo como si fuera un idiota, ahora le iba a demostrar que yo también sabía jugar, pero con reglas mucho más frías. ¿Quieres saber cómo empezó todo? Te lo cuento. Después de descubrirlo todo, no le dije nada. Al contrario, fingí que no sabía. La abracé como siempre. Le cociné su plato favorito. Hasta le compré flores. Quería que se sintiera segura. Que pensara que su teatro seguía funcionando. Pero por dentro, ya no era su novio. Era su verdugo. Empecé por lo pequeño. Le dije que había una oportunidad laboral en otra ciudad, que quizás debíamos mudarnos juntos. Ella dudó, pero mordió el anzuelo. Mientras eso pasaba, me contacté con su jefe. ¿Que no sabías que trabajábamos en la misma empresa? Pues sí. Solo que yo estaba en un área distinta, y más arriba de lo que ella pensaba. Le mostré pruebas. Audios, mensajes, ubicaciones. Y así, de un día para otro, la despidieron sin previo aviso. La razón oficial. Reestructuración. La real, ya la sabes. Ella lloró en casa durante días. Yo, por dentro, disfrutaba cada lágrima. Pero eso era solo el comienzo. Porque lo que vino después, fue lo que de verdad la destrozó. ¿Quieres saber qué hice? Después de su despido, empezó a deprimirse. Decía que no entendía qué había pasado, que lo había dado todo por esa empresa. Yo solo asentía. Y la abrazaba. Pero mientras ella lloraba en la cama, yo ejecutaba la siguiente fase. Tenía algo muy claro, si iba a vengarme, debía hacerlo donde más le doliera. ¿Y sabes que amaba más que su trabajo? Su imagen. Su reputación. Su mundo perfecto en redes sociales. Ella vivía para aparentar, que era feliz, que tenía la relación ideal, que todo en su vida era lujo y estabilidad. Así que armé una cuenta falsa, con una historia muy creíble. Fotos de ella entrando a moteles. Capturas de sus chats con su amante. Videos donde salía borracha hablando de mí como si fuera un idiota. Todo anónimo. Todo perfectamente editado. Y lo peor, todo real. En menos de una semana, sus redes estaban en llamas. Amigos dejándola de seguir. Comentarios destructivos. Marcas cancelando colaboraciones. Y su familia, completamente decepcionada. Ella no entendía nada. Solo decía: ¿quién me odia tanto como para hacerme esto? Y yo, con una sonrisa, pensaba: tu exnovio. El mismo al que le mentiste en la cara. Pero no había terminado. Lo más fuerte, aún estaba por llegar. Después del escándalo en redes, su vida se volvió un caos. Intentó limpiar su nombre, lloró en transmisiones en vivo, pidió disculpas, pero nadie le creyó. Su voz ya no tenía peso. Su imagen, antes impecable, estaba por el piso. Y mientras tanto, yo seguía ahí. Callado. Amable. Preocupado. La consolaba con frases como: esto pasará, amor. Solo respira. Pero por dentro, disfrutaba cada segundo. Entonces, lancé el golpe más bajo. Creé una cuenta a nombre de su amante, el tipo con el que me había engañado. Publicaciones, mensajes privados, confesiones falsas. Todo diseñado para hacer creer que él la estaba delatando. En cuestión de días, los medios locales comenzaron a hablar de la influencia infiel desenmascarada. Sus contratos se esfumaron. La invitaron a entrevistas solo para humillarla. Hasta su mejor amiga publicó un video diciendo que siempre supo quién era realmente. Y ella se hundía. Empezó a dudar de todos. Me miraba con miedo, con desconfianza. Una noche me dijo:
Siento que alguien muy cercano me odia. Le respondí. No digas eso. Yo estoy contigo. Pero por dentro, sabía que estaba logrando lo que quería. Aunque todavía faltaba, el final. La parte más dolorosa. El día llegó. Ella se despertó con una carta anónima bajo la puerta. Solo decía. Todo lo que estás viviendo es culpa tuya. El que más te amaba, fue el que más odiaste. Revisa tu pasado. Ahí está tu castigo. Entró en pánico. Me llamó llorando, me mostró la carta. Yo la abracé. La consolé. Le dije que probablemente era alguien buscando atención. Pero ya no confiaba en nadie. Desconectó sus redes, cambió de número, incluso pensó en mudarse. Y justo entonces, le entregué el golpe final. Una tarde, frente a ella, dejé mi celular desbloqueado. Dejé abierta la carpeta con todas las pruebas. Fotos de sus chats con su amante. Grabaciones de nuestras discusiones. Capturas de los perfiles falsos que yo había creado. El borrador de la carta anónima, con mi letra. Ella se quedó en silencio. Blanca. Fría. Me miró como si estuviera frente a un desconocido. Fuiste tú, susurró. Siempre fui yo, le respondí, sin pestañear. Me destruiste y te hice pagar cada lágrima que me hiciste derramar. Lloró. Suplicó. Me llamó, monstruo. Pero no le grité. No la toqué. Solo le di la espalda y salí por la puerta. Esa fue mi venganza. No arruinarle la vida, sino dejar que lo hiciera con mis manos guiándola. Y mientras el mundo la olvidaba, yo, seguí adelante. Con una sonrisa, con paz, y con la certeza de que el dolor ya no tenía poder sobre mí. Tu exnovio. El mismo al que le mentiste en la cara. Pero no había terminado. Lo más fuerte, aún estaba por llegar. Después del escándalo en redes, su vida se volvió un caos. Intentó limpiar su nombre, lloró en transmisiones en vivo, pidió disculpas, pero nadie le creyó. Su voz ya no tenía peso. Su imagen, antes impecable, estaba por el piso. Y mientras tanto, yo seguía ahí. Callado. Amable. Preocupado. La consolaba con frases como: esto pasará, amor. Solo respira. Pero por dentro, disfrutaba cada segundo. Entonces, lancé el golpe más bajo. Creé una cuenta a nombre de su amante, el tipo con el que me había engañado. Publicaciones, mensajes privados, confesiones falsas. Todo diseñado para hacer creer que él la estaba delatando. En cuestión de días, los medios locales comenzaron a hablar de la influencia infiel desenmascarada. Sus contratos se esfumaron. La invitaron a entrevistas solo para humillarla. Hasta su mejor amiga publicó un video diciendo que siempre supo quién era realmente. Y ella se hundía. Empezó a dudar de todos. Me miraba con miedo, con desconfianza. Una noche me dijo: siento que alguien muy cercano me odia. Le respondí: no digas eso. Yo estoy contigo. Pero por dentro, sabía que estaba logrando lo que quería. Aunque todavía faltaba, el final. La parte más dolorosa. El día llegó. Ella se despertó con una carta anónima bajo la puerta. Solo decía: todo lo que estás viviendo es culpa tuya. El que más te amaba, fue el que más odiaste. Revisa tu pasado. Ahí está tu castigo. Entró en pánico. Me llamó llorando, me mostró la carta. Yo la abracé. La consolé. Le dije que probablemente era alguien buscando atención. Pero ya no confiaba en nadie. Desconectó sus redes, cambió de número, incluso pensó en mudarse. Y justo entonces, le entregué el golpe final. Una tarde, frente a ella, dejé mi celular desbloqueado. Dejé abierta la carpeta con todas las pruebas. Fotos de sus chats con su amante. Grabaciones de nuestras discusiones. Capturas de los perfiles falsos que yo había creado. El borrador de la carta anónima, con mi letra. Ella se quedó en silencio. Blanca. Fría. Me miró como si estuviera frente a un desconocido. Fuiste tú, susurró. Siempre fui yo, le respondí, sin pestañear. Me destruiste y te hice pagar cada lágrima que me hiciste derramar. Lloró. Suplicó. Me llamó, monstruo. Pero no le grité.
No la toqué. Solo le di la espalda y salí por la puerta. Esa fue mi venganza. No arruinarle la vida, sino dejar que lo hiciera con mis manos guiándola. Y mientras el mundo la olvidaba, yo, seguí adelante. Con una sonrisa, con paz, y con la certeza de que el dolor ya no tenía poder sobre mí. Pensaste que había terminado ahí, ¿cierto? Que con verla derrumbada, llorando frente a mis pruebas, ya todo estaba saldado. Pero la verdad, mi venganza apenas empezaba. Verás, no solo quería que sintiera dolor. Quería que nunca supiera en quién podía confiar. Quería que mirara a todos con desconfianza, que pensara que todos sabían, que todos se reían a sus espaldas. Y para eso, tenía que convertirme en su sombra. Cambió de número. Lo supe en minutos. Cerró sus redes. Yo ya había hecho copias de todo su contenido. Se mudó. Pero ya sabía dónde. Porque yo era quien la vigilaba. Desde una distancia segura, sin tocarla. Solo con información, solo con estrategia. ¿Cruel? Tal vez. Pero a veces, la única manera de sanar es dejar que el dolor le enseñe a quien te lo causó. Y yo, mientras tanto, construía mi nueva vida. Libre de ella. Libre del pasado. Solo que ahora, con un secreto. Nunca dejé de amarla. Y ese, fue mi verdadero castigo. Pasaron semanas, luego meses. Ella seguía desaparecida del mapa digital, como si el mundo la hubiese tragado. Yo por fuera aparentaba estar en paz, pero por dentro. La extrañaba más de lo que quería admitir. Hasta que un día, mientras revisaba un perfil falso que usaba para vigilar, vi algo que me paralizó. Una foto nueva. Pequeña, mal encuadrada, publicada por una cuenta que apenas tenía 2 seguidores. Pero era ella. En la playa. Con otro hombre. Y lo peor. Lucía feliz. Realmente feliz. Como si nada de lo que vivimos juntos hubiese existido. Como si mi venganza no hubiera sido suficiente. Como si yo fuera solo un capítulo más, fácilmente reemplazable. En ese instante, algo en mí se rompió. No por celos. No por odio. Sino porque entendí algo aterrador. Ella me había olvidado. Y yo. Yo todavía vivía atrapado en el pasado que creé para destruirla. El plan perfecto tenía una grieta. Y esa grieta era mi corazón. Después de ver esa foto, pasé días sin dormir. Quería escribirle, gritarle, insultarla. Pero no lo hice. En vez de eso, empecé a preguntarme si de verdad ella me ganó. Fue más fuerte al seguir adelante. Mi venganza fue tan inútil como mi orgullo. Hasta que una noche, mientras caminaba sin rumbo por el centro, la vi. Sí, era ella. Sin maquillaje, con ropa sencilla, sola. Pero no se veía feliz. Se veía rota. La seguí, lo admito. La vi entrar a un pequeño apartamento deteriorado. Esperé unos minutos y luego toqué la puerta. Me abrió sin mirarme, como si esperara a otra persona. Cuando levantó la vista, su cara se desfiguró. ¿Tú? Susurró, retrocediendo. Hola, Camila. Dije con calma. Vine porque necesito respuestas. Ella temblaba. Y cuando por fin habló, lo que me dijo me dejó en shock. Tú no entiendes nada. ¿Qué cosa no entiendo? Le pregunté. Lo que hiciste no fue una venganza, fue exactamente lo que yo necesitaba para escapar de él. ¿De quién hablas? Y entonces, me lo dijo. El verdadero enemigo nunca fui yo. Era alguien más. Alguien que estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. ¿De quién hablas, Camila? Le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ella se sentó en el suelo, como si sus piernas no la sostuvieran más. De Mateo, tu mejor amigo, susurró. El hombre con el que me engañaste. El que siempre estuvo detrás de todo. Me congelé. ¿Qué estás diciendo? Él me manipuló, me aisló de mi familia, me llenó la cabeza de cosas sobre ti. Cuando tú te fuiste a trabajar al extranjero, él fue quien me buscó, quien me consoló. Pero no era consuelo, era control. Y tú te dejaste llevar. Era joven, vulnerable, y él era encantador. Hasta que empezó a mostrar quién era realmente. Me senté frente a ella. Mi mente daba vueltas.
¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque nadie me iba a creer. Tú lo veías como a un hermano, y yo, ya era, la infiel. Pero cuando hiciste pública nuestra historia y mostraste esas fotos. Mateo explotó. Me golpeó. Me amenazó. Y fue entonces cuando me escapé. Me quedé en silencio. Todo lo que creía saber se había derrumbado. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Camila me miró con ojos sinceros, por primera vez en años. Eso depende de ti, pero ten cuidado, porque Mateo no va a dejar esto así. Mi historia de venganza acaba de convertirse en una historia de supervivencia. No podía dormir. Las palabras de Camila no dejaban de resonar en mi cabeza. Mateo, mi mejor amigo, detrás de todo. Decidí actuar. Si él era el verdadero enemigo, entonces era él a quien debía destruir. Volví a revisar mi archivo de venganzas, y ahí estaban, los mensajes, las llamadas, los pagos sospechosos, las fotos de reuniones entre él y Camila antes de mi ruptura. Todo tenía sentido ahora. Era hora de usar su propio juego contra él. Lo cité en una oficina que alquilé por un día, haciéndole creer que tenía una propuesta de negocio. Entró confiado, como siempre. Sonrió. Hasta que vio la pantalla encendida. ¿Qué es esto? Preguntó, tenso. Tu caída. Respondí mientras reproducía una grabación donde él hablaba con Camila, planeando cómo sacarme de la jugada y quedarse con mi dinero y mi lugar. Trató de reírse. ¿Y crees que con eso puedes hacerme algo? No. Pero esto sí. Le mostré el documento de la fiscalía. Lo había denunciado por fraude, suplantación de identidad y acoso. Sus ojos se abrieron de par en par. Estás acabado, Mateo. Ya no se trata de venganza. Se trata de justicia. Esa misma noche, la policía lo arrestó. Camila se fue del país. Quería empezar de cero. Y yo, también. Creé una fundación para hombres que habían sido víctimas de traición, abuso emocional y manipulación. Porque aprendí algo en el camino. La venganza no siempre es suficiente, pero transformar tu dolor en fuerza, sí. Ahora duermo tranquilo. No porque gané, sino porque me levanté. Y nunca más voy a caer por amor. No olvides suscribirte para más relatos.